gestión de prevención para las situaciones que se están dando a nivel nacional. Y bueno, profesor Henry, dentro de ese punto, la gran cantidad de accidentes la cantidad de accidentes que han ocurrido por ya sea la mala colocación o construcción o los servicios que se dieron en los temas de los abanicos en centros educativos. O sea, estamos frente a una serie de daños, perjuicios que están ocurriendo porque no se está haciendo un trabajo de calidad, un trabajo eficiente por parte de las empresas, y entonces ya las aulas ni siquiera son seguras por las construcciones en las que están nuestros estudiantes. Y aquí no ha ocurrido nada. O sea, por eso es que señalo que hay un Estado que violenta nuestros derechos humanos constantemente y de una manera tan normal, se ha normalizado esta violación de los derechos humanos, y por eso es que la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá enfoca las cosas de una manera distinta, porque no es posible que hayan mesas de negociación, espacios donde hay discusiones entre las autoridades y dirigentes magisteriales, y estos temas que deben ser solucionados con la mayor celeridad posible, atendidos con la mayor celeridad posible, no se dan. Es decir, ¿qué es lo que al final está resultando? Simplemente pues aprobar proyectos de ley del gobierno, o sea, salir en una imagen de una fotografía aprobando pues o auspiciando proyectos de ley del gobierno. Entonces, aquí hay necesidades muy profundas, necesidades realmente que ponen en peligro la vida, la salud de nuestros niños, niñas y de nuestros docentes y administrativos, y esto no se está atendiendo. Entonces, un año lectivo con esa cantidad de situaciones que no son infructuosas, es decir, aquí no hay un seguimiento, no hay vigilancia, no hay supervisión de las obras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De nada vale que aumenten a un 7% el Producto Interno Bruto que se debe destinar a educación si pues no hay aulas seguras una vez estas empresas entregan las aulas o los centros educativos, profesor Henry. Ciertamente aquí lo discutible es la idoneidad de esas personas que hacen la instalación de estos equipos. La verdad es que hay que llamarle la atención a los directivos de escuelas que busquen un personal idóneo que realmente pues justifiquen, porque muy bien se les paga, que sean empresas serias, porque sé que también existen empresas serias, pero que tengan la idoneidad, porque no es posible que ahora los docentes y los niños tienen que estar mirando los abanicos para ver si es que se va a caer o no. Nosotros tenemos que tener algún grado de confianza en lo que está sobre nuestras cabezas. Así que el llamado a los directivos que hagan la revisión de estos equipos, sobre todo aquellos que ya cuentan con muchos años de estar funcionando y que continúan allí, para ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo un arma en potencia como son estos abanicos, profesora. Pero esto tiene mucho que ver con la omisión de funciones de la señora ministra. Así porque mismo. ella definitivamente tiene que tener un equipo, sobre todo en aquellos lugares donde porque sé que hay de advertencias de situaciones como esta, pero no son atendidas hasta que se dan pues los accidentes. Entonces, esto también ameritaría de parte de los padres de familia, incluso de los docentes, algún tipo de querella penal en contra no sé si de los directivos o de la propia ministra de Educación, porque definitivamente que alguien tiene que responder por la vida nuestra, por nuestra seguridad, por las lesiones personales que se nos dan, porque definitivamente el Ministerio de Educación tiene como responsabilidad brindar un espacio de trabajo seguro, un lugar de educativo seguro para nuestros estudiantes y compañeros. Correcto, profesor Henry. A estas alturas ya de la terminación del primer trimestre debió haberse presentado por lo menos una demanda frente a esto. Ya veamos el año pasado cuántas situaciones con los centros educativos cuando se vuelve a la presencialidad de una manera casi al 100%. Entonces, este año igual. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, profesor, por eso hacemos este análisis, porque queda la pregunta. Entonces, yo recuerdo que tiempos atrás se demandaba
por temas de violación a lo que es el tema del currículum, por el tema de una serie de recursos que se entregaban de una manera inadecuada, del uso de los fondos públicos del Estado. Pero hemos visto una administración que donde la ministra ha hecho todo lo que ha querido, y aquí no ha habido dirigencia magisterial que haya interpuesto un solo recurso de demanda. El único recurso que recuerdo, profesor Henry, es hacia una circular, que eso era, podía ser manejado de una manera administrativamente, pero entonces se está poniendo en peligro y en riesgo nuestras vidas y las de nuestros estudiantes, y no hay ningún tipo de... Y, profesor Henry, valga la observación de que incluso la Defensoría del Pueblo ha hecho las observaciones, ha entregado los informes y ha insistido en este tema. Y entonces aquí no sucede nada, pero salen en fotos aplaudiendo o auspiciando proyectos de ley. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Son preguntas que uno tiene que hacerse, porque no se hace lo correspondiente. Es decir, si antes se podían interponer recursos porque se estaba violentando los derechos humanos y los fondos del Estado, el uso de los fondos del Estado, y se estaba poniendo en peligro la vida y la salud de la comunidad educativa, porque hoy no hay ningún gesto de ese tipo, no hay ninguna acción de ese tipo hacia la actual ministra. Entonces esto llama poderosamente la atención, porque hay como si hubiese una especie de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, pasando al siguiente tema, porque este tema da para mucho, profesor Henry, y lo vamos a seguir viendo pues en los próximos días. Está el tema de que también hay denuncias. Hoy sale esa noticia, pero es una noticia que tiene como una ambigüedad, o tiene como un cierto vacío, es como para crear un morbo en principio, porque, a ver, se termina un periodo de comisiones de selección de 6 años, cuando la norma establece 3 años, Es decir, después de 3 años, se extiende 3 años más dentro de este gobierno a los comisionados, a los representantes de los sectores en las comisiones de selección, y no hay una auditoría, no hay una sola investigación de lo procesado durante ese tiempo. Entonces ahora se vienen a hacer unas denuncias. Ojalá, profesor Henry, sea que van a hacer auditoría, y ojalá que esto no quede como los casos que estamos viendo, de estos escándalos que se están dando, de los shows que se están dando, donde se dan juicios y al final pues se sale inocente o no culpable y lo demás, ¿no? Y están los delitos cometidos, ¿no? Pero no se sale culpable. Y uno que otro caso que han salido por allí, se les manda a hacer servicio comunitario o a firmar cada semana en una instancia del Ministerio Público. Entonces, o corregiduría. Entonces, profesor Henry, ojalá que esto que señala, estas declaraciones que da el director general de Educación, sea porque están haciendo una auditoría o hicieron una auditoría, y esto, que si no lo han hecho, porque lo que señala el director general o nacional de Educación es que, a ver, hay unas denuncias de docentes. Entonces, ojalá sea para hacer una auditoría, una auditoría extensiva, ¿no? De estos últimos 6 años y no solamente de ahora. Ojalá que sea eso, porque si no está intencionado, ¿no? Hay una intencionalidad. Yo lo digo, profesor Henry, porque ya nosotros como FETEP habíamos estado planteando, usted recuerda programas anteriores y lo que nos están escuchando, nosotros como federación hemos estado planteando que es necesario hacer una reforma en los mecanismos de cómo se manejan las comisiones de selección, ¿sí? Para darle mayor celeridad, para darle mayor pertinencia a lo que se está haciendo, para darle más transparencia a las comisiones de selección. Y tenemos pues en firme pues el compromiso de realizar algunas actividades con las y los docentes para que podamos abordar este tema y poder presentar una propuesta en esta vía. Ha sido la Federación de Trabajadores de la Educación que lo ha presentado, y lo decimos claramente porque no falta quien
porque en este país son muy hábiles en estar robando ideas y después estar presentándolas, usándolas en sus planteamientos o presentando propuestas en esas vías. Pero lo importante es que la federación tiene muy claro su responsabilidad o su compromiso. Entonces, profesor Henry, urge reformas en los mecanismos que se están utilizando en el funcionamiento de las comisiones de selección y sobre todo los perfiles que se tienen que utilizar para quienes van a ser electos por las y los estudiantes. Tiene que haber un perfil para quienes van a entrar en estos espacios donde se tiene que ver mucho el tema, pues, de los criterios para evaluar o para analizar lo que son los títulos, los puntajes y toda una serie de requisitos para poder seleccionar a quien deba ser nombrado o trasladado, seleccionado para ser nombrado o trasladado. Entonces, profesor Henry, ojalá que esta dirección realmente juegue su papel y no como en otras ocasiones, lo que ha hecho es interferir en asuntos internos de organizaciones para censurar o para no permitir acciones democráticas, ¿no? Participaciones democráticas, y que en este caso realmente se investigue y que no quede, profesor Henry, como el famoso escándalo de los diplomas falsos, que ya se ha dado muchas veces y al final pues nosotros no sabemos qué ocurrió, no hay una rendición de cuentas, no hay un informe, no hay nada que se aclare sobre estos temas, simplemente quedan en un escándalo, pero el Ministerio de Educación no hace una reforma a los mecanismos que utiliza para que los analistas, las analistas o los funcionarios del MEDUCA que tienen que ver con con la revisión de estos o con estos trámites, se cambien, se mejoren. Entonces, que no sea pues un escándalo más para hacer un show y al final no hacer ningún tipo de investigación transparente, objetiva, no haya ningún tipo de sanción y pues sigan ocurriendo las cosas, porque bien sabemos que ha habido situaciones porque nos ha llegado esas denuncias, pero al final pues las personas no lo presentan en el Ministerio Público y las que se han presentado pues al final no han cuajado por algún tipo de situación técnica o de forma. Así que, profesor Henry, para entrar en ese marco pues del análisis de este tema. Bueno, profesora, bueno, lo que hemos escuchado el día de hoy es sumamente grave porque si necesitamos que en un sistema haya transparencia es en el tema educativo, porque cada docente que es nombrado allí debe tener un perfil y sobre todo un perfil ético, porque no es posible que un docente haciendo uso de artimañas se haga de un puesto en el sistema educativo donde efectivamente o casualmente lo que va a él tratar de impulsar en sus estudiantes es eso mismo, la ética. Entonces, si el docente no tiene ética, mucho menos puede de alguna manera transmitir eso a sus estudiantes. Así que este es un tema sumamente delicado y por eso hacemos el llamado al Ministerio Público. Ojo, Ministerio Público, debe investigar de oficio todo lo que se está dando o lo que supuestamente, entre comillas, esto fue expresado hoy en un canal de televisión. Eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. Aquí la pregunta, profesora, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora salen a decir esto? Pareciera que fuera los que acaban de entrar y no los que estaban anteriormente. Entonces necesitamos que nos aclaren esa situación. Exacto. Si es que la denuncia o las quejas que hay es contra los actuales o contra los pasados, ¿no? Entonces eso es importante. Pero como usted bien dice, FETER, lo que queremos, nosotros siempre queremos resolver el problema de fondo, no de forma. Entonces en ese sentido nuestra propuesta es que hay que hacer cambios a las comisiones de selección para que esto no se dé. Que se den cambios en la forma de seleccionar a los docentes. ¿Por qué no implementar un tema de transparencia para el nombramiento y traslado de los docentes? Que se termine este tema de las ternas,
porque esto casualmente es lo que da lugar a situaciones como expresadas hoy, que claro, el que está de segundo, el tercero tiene una oportunidad buscando alguna ventanita por ahí, y entonces se puede hacer usando tal vez políticamente algún hilo o alguna situación económica, y por allí entonces se hace del puesto de la vacante. Entonces hay que terminar con las ternas, que la ministra no sea la que seleccione, que eso ya sea automático. El que tenga el puntaje, el mayor puntaje, el perfil adecuado, ese sea el docente que sea seleccionado para la vacante de traslado de nombramiento. Eso nos llevaría a lo que nosotros queremos. Además, ya estamos en la era de la tecnología, porque esas vacantes que se generan desde los colegios no están en línea, que todo el pueblo panameño pueda verlas, pueda observarlas, que todos los docentes que están en el registro de elegibles puedan aplicarlas, y que los que mejores puntajes tienen, los que más se han esforzado para estudiar, para prepararse, sean los que verdaderamente se ganen las vacantes. Y terminamos con este tema que es bastante escabroso, que es lastimoso, que no debe ser en el sistema educativo. Los docentes no deben estar inmiscuidos en esto, pero bueno, sabemos que hay hilos que el Meduca sabe alar para hacerse del apoyo de algunos gremios o de algunas personas. Entonces no vaya a ser que eso es lo que está pasando ahora mismo, profesora, que el Meduca necesita apoyo para algún tema que no sabemos, y está intentando alar hilos para obligarlos a apoyar en algún sentido alguna situación de la que nosotros desconocemos. Entonces es un tema bien preocupante, este tema de lo que se ha dicho hoy en los medios televisivos. Sí, porque esto tiene que ver directamente pues con el tema de los derechos de las y los docentes que intervienen en estos procesos. Entonces, efectivamente hay una responsabilidad del Ministerio de Educación, y por eso señalo, ojalá y esto no se quede en un escándalo más, en una denuncia más. Entonces es necesario esta reforma para garantizarle los derechos de las personas, de los profesionales de la educación que aspiran a entrar al sistema educativo, profesor Henry, tal cual usted lo señala. Entonces ese es nuestro interés, y es un tema que vamos a seguir insistiendo hasta lograr esto, porque ese es el deber por el cual, el deber de la Federación de Trabajadores de la Educación, velar por los derechos humanos y por los derechos laborales de todos los trabajadores, ya sean docentes o administrativos, del área pública, oficial o particular. Ese es nuestro deber, y por eso siempre estamos analizando los temas desde una perspectiva distinta, y planteamos, como usted lo señaló, la solución de los problemas desde el fondo, no de la forma. Para nosotros es sumamente importante ver el tema de salud y seguridad ocupacional, ver el tema de protocolos y estándares en este tema, perfiles en este tema, perfiles y protocolos en el tema de los abusos a estudiantes, a niños, niñas que están en nuestro centro educativo, ver cómo se enfrenta ya de una vez por todas el tema de los depredadores sexuales en el sistema educativo, porque es otro tema. Es decir, hay una serie de temas aquí, el tema de difícil condición laboral, que se ha querido trasladar de una mesa a la otra, una mesa que fue producto de 71 días de huelga, quiere prácticamente anularse y llevarse los temas a una mesa general donde están todos los demás gremios. Es decir, no es así, es la gente, los docentes que están sufriendo, que están pasando día a día las situaciones, los que tienen el derecho de estar en un espacio precisamente para ver esta temática. Entonces, así una gran diversidad de temas que tienen que abordarse, que tienen que, el modelo salarial, y no, pues, si es $1 más, $1 menos, o en qué mes lo paga, si lo paga junto o lo paga en un pago o dos pagos. Es decir, aquí el problema es que ninguno de los temas están siendo abordados de fondo, de manera técnica y científica, porque si fuese así, ya hace rato se hubiesen, con tantas mesas que se han dado, con tantas reuniones que se han dado, ya estos temas hubiesen sido, pues, ya hubiesen sido superados y las soluciones hubiesen estado allí. Entonces, profesor Henry, es importante y vamos a darle seguimiento a este tema. Siempre decimos vamos a darle seguimiento porque no podemos quedar como muchos medios de comunicación que, bueno, lanzaron una noticia en un momento y después se olvidaron del tema. Entonces, esto requiere realmente pues darle un seguimiento, y que no quede igual que la denuncia de los diplomas falsos. No hay culpables,
no ha pasado nada y el sistema sigue actuando de la misma manera, es decir, siendo vulnerable. Entonces, después pasa otro tiempo en que alguien hizo una denuncia y se vuelve a hacer la denuncia, el escándalo público, pero se sigue manteniendo un sistema vulnerable, mecanismos obsoletos, mecanismos que no permiten garantizar una revisión idónea de los requisitos, y eso afecta a la educación. Asimismo, pues, el tema del manejo de las comisiones de selección. Profesor Henry, y también en el tema educativo está lo de la sanción por parte del presidente de la República de la Ley 815. Si usted se fija, profesor Henry, hay una serie de proyectos que se han convertido hoy día en ley, que han sido aprobados paralelamente al tema de la evaluación. Y nosotros hacemos estos paralelismos porque nada llevado a cabo por las administraciones gubernamentales es hecho de buena fe, es hecho para el bienestar de la educación. Porque si fuese así, el primer movimiento que habría que hacer es el tema del desembolso del FESE, como lo planteamos antes, con un plan estratégico, con supervisión, con rendición de cuentas y con una celeridad que requieren las escuelas. Las reparaciones y construcciones se estuviesen dando rápidamente sin ningún tipo de problema. La supervisión debería estar allí encima de estas construcciones o de estas reparaciones. Es decir, aquí creer que la intención de las administraciones gubernamentales es beneficiarnos, y más si hay dinero de por medio, porque si me van a pagar por algo, esto que es un deber, todavía más suspicacia se abre frente a este tema. Entonces, profesor Henry, en este sentido es importante que todos los compañeros y compañeras estemos muy vigilantes a lo que está ocurriendo, porque tenemos un nuevo modelo de evaluación allí mismo en la puerta, está en la puerta, estamos nosotros allí, nos está golpeando la puerta, ¿sí? Y hay quienes, lo dijo la directora nacional de evaluación, que hubo dirigentes de asociaciones que estuvieron presentes en las discusiones de esto, y hoy día algunos salen diciendo que no estuvieron allí. Entonces, luego vemos aprobaciones o sanciones de leyes que dicen los que salen en la foto que es lo máximo, es la panacea y que esto va a resolver el problema. Profesor Henry, nos hacemos las siguientes preguntas, que hacía yo un análisis breve el día de ayer. A ver, el principal problema en educación y en todo lo que es el manejo del Estado es, uno, que no hay políticas públicas, no las hay, pero las va a resolver una instancia recién creada, ¿eh? No hay políticas públicas. No hay supervisión, no hay evaluaciones de quienes ejecutan las órdenes, de quienes llevan a cabo los procesos, ¿sí? Los que toman decisiones. No hay evaluaciones ni supervisiones de ellos. Ellos pueden equivocarse, pueden cometer daños y perjuicios y aquí no pasa nada. No hay protocolos, no hay mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo se lleva un proceso educativo con ausencia de todo eso? Entonces, vamos al tema de perfeccionamiento, formación y capacitación docente. El problema de la capacitación o perfeccionamiento docente está en quien lo da, está en quien lo ejerce o está en las políticas públicas que hasta ahora no se han hecho. Es por la falta de una instancia, pero si existe por ley orgánica una Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional que está contemplado en el artículo 32, 17A del texto único de la ley orgánica, el 350. Entonces, el 305. Entonces, hay una instancia creada para esto. ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo, profesor Henry? Y es bueno que nos hagamos todos esta pregunta. Es decir, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado esta dirección? ¿Dónde está la evaluación del funcionamiento de esta instancia? ¿Cuántos millones se han invertido en estos procesos? ¿Quiénes han estado como responsables en medio de todos estos procesos? ¿Cuáles son las falencias del funcionamiento de esta instancia? ¿Cuáles han sido las fallas y las fortalezas, o debilidades en estos procesos que se han dado durante todo este tiempo? Esto me recuerda al Panamá bilingüe. Aquí había un
problema del tema de la enseñanza del inglés y aquí se resolvió todo creando este programa y mandando las personas para el exterior. ¿Cuántos millones se fueron allí? ¿Hemos resuelto algo en el tema del manejo del inglés en nuestro país? Se creó una instancia, un viceministerio de infraestructura. ¿Se ha solucionado el tema de los centros educativos, de las estructuras físicas con estas instancias? O sea, al final, eso son solo espacios para fuga o utilización de fondos públicos o de fondos que vienen de afuera. Eso es lo único que nosotros vemos detrás de esto, bueno, aparte de otras intenciones. Entonces, profesor Henry, el problema de fondo, como usted señala, está en la formación, perfiles de la formación del docente panameño. Hay 17 perfiles de la formación del docente panameño. La normal, unos. La Universidad de Panamá, otros, y las distintas universidades privadas, otros. Todo eso suma 17 perfiles. No lo dice Yadira Pino, no lo dice la FETE, porque sí son estudios que se han realizado ya y que hay especialistas que ya sí lo han demostrado. Entonces, profesor Henry, este problema se va a arreglar con un instituto, ¿sí? Con un instituto. Es decir, va a seguir existiendo la Dirección Nacional de Perfeccionamiento. ¿Qué va a pasar con esa dirección? ¿Ya? Dualidad de funciones. Y va a ser el instituto quien va a solucionar todo este problema. Entonces, los defensores de este proyecto pues están diciendo que no se preocupen, que ya esto fue analizado y que incluso se le va a pagar para ir a los seminarios que se van a dar. Que hay que poner al Estado que realmente invierta. Entonces, ¿qué pasó antes con la Dirección Nacional y por qué no se ha ejecutado a nadie, no se ha sancionado a nadie, perdón? No se ha ejecutado ningún tipo de acción de sanción hacia quienes han estado en la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento. Es decir, seguimos permitiendo que la institución, que es la rectora de la educación, siga siendo vulnerable, que siga improvisando, sin protocolos, sin mecanismos, sin controles, sin evaluación y fondos en medios que se van, que se pierden y quedan en el bolsillo de alguien en particular, de este gobierno, del anterior y de los que vengan. Entonces, profesor Henry, incluso profesor Henry y población que nos escucha, están las OCA. En otro momento fue la creación de las OCA. Las OCA iban a resolver el problema de las capacitaciones. Ahora ya no son ni Dirección Nacional ni las OCA, ahora va a ser el instituto. Es decir, se están creando o se han venido creando 3 espacios distintos para el tema de formación, capacitación y perfeccionamiento. 2 que no han funcionado, bueno, las OCA son bastantes, son varias, ¿no? Entonces, se crean las OCA, por aquí les estoy buscando, profesor Henry, porque definitivamente los fondos se han ido hacia quienes administran estos espacios, ¿sí? Han beneficiado a alguien en particular y no a la educación panameña. Voy a dar la oportunidad, profesor Henry, para que usted emita su análisis en torno a esto mientras busco la norma que oficializa las OCAS. Bueno, profesora, mire, en cuanto al decreto 815 hay algunas cosas que nosotros queremos por lo menos emitir alguna opinión para que los compañeros mediten, analicen y piensen en relación a lo que está sucediendo, porque no es casual que se dé con tanta celeridad la aprobación de este decreto ley 815. Sabemos que la política de Estado obedece sobre todo a temas cuando usted va a pedir un préstamo internacional. Estas instituciones le exigen al Estado que le está pidiendo el préstamo que ejecute en sus fronteras algunos planes, y muchas veces estos planes no son del todo buenos para la población. Sabemos que Panamá es uno de los países donde aún podemos gozar de cierta estabilidad los docentes. Eso no lo podemos tapar con un dedo. La mayoría de los docentes en Latinoamérica y en el mundo, incluso en Estados Unidos, han perdido su estabilidad y cada año, básicamente por la evaluación, tienen que estar viendo cómo hacen para el próximo año tener su trabajo.
y ese es un solo dolor de cabeza. Entonces, aquí en Panamá, bien o mal, hemos podido mantener la estabilidad docente lejos de esta situación que se ha dado. Entonces, esto viene concatenado con la evaluación, como usted bien lo dice, es una planificación que ha hecho el Estado, que ha sido de alguna manera las instituciones de crédito internacionales que la han impuesto, y por lo tanto no es nada del otro mundo. Este tema de, por ejemplo, Instituto del Bienestar del Docente, profesora, este es el confitito que se le quiere dar al docente para hacerlo creer que esto es lo mejor del mundo. Si ellos quisieran el verdadero bienestar del docente, por ejemplo, nos tuvieran un ambiente escolar adecuado, donde pudiéramos nosotros ejercer nuestra profesión y darle una educación de calidad a nuestros niños. Pero tener un ambiente laboral donde nosotros estamos estresados, eso no es ningún bienestar ni lo va a lograr ningún instituto. De la misma manera, pagar a tiempo a los docentes. Usted sabe cuántos compañeros a nivel nacional se han comunicado conmigo que aún no se les ha pagado y tienen un verdadero dolor de cabeza porque no saben qué hacer con las deudas, no saben cómo van a comer mañana, cómo van a llegar a su escuela. Y aquí nadie dice nada, ni los gremios, ni Meduca se reunieron, 626 que van a pagar en agosto y lo demás se tiró por el alcantarillado y aquí más nadie sabe nada. También, por ejemplo, ¿por qué no el modelo salarial que nosotros como FETET estamos exigiendo? Queremos bienestar al docente, bueno, vamos a ver el modelo salarial y vamos a aprobar un verdadero modelo salarial para el docente que contemple, como hemos dicho, por ejemplo, el seguro de vida, o que contemple, por ejemplo, lo que es cuando se va a jubilar, cómo se va a ir el docente, con qué tipo de jubilación, cuáles son los planes y programas que van a tener para el docente para que se pueda retirar con una vida de calidad y no como está ahora. Y así podemos continuar hablando de lo que verdaderamente le daría bienestar al docente, no esto que se plantea. Por ejemplo, el decreto plantea, profesora, que los profesores, que me imagino que son los que no van a pasar la evaluación, tendrían que ir los sábados. Y dice que apenas no me podría ser de manera presencial o semipresencial. Y además de eso, que se le podría pagar, o sea, ahí no dice que se le pagará. Y además usted sabe bien que siempre se nos ha vendido la idea errónea de que a nosotros se nos paga sábado y domingo, cuando eso no es cierto, porque entonces no tendríamos el día de descanso. Entonces, lógicamente, ellos se van a agarrar de allí de que nos pagan sábado y por lo tanto usted tiene que ir a la capacitación. Entonces, mucho cuidado, compañeros, en este tema, porque, como usted bien lo decía también, profesora, el tema de las OCA, de hecho ya hay algunas empresas que dan seminarios, inclusive chilenas, aquí en Panamá dando seminarios. Así es. Entonces usted se imagina que un instituto, ¿cuántas empresas entrarían a dar seminarios? Aquí la pregunta sería, ¿qué empresas serían? ¿A quiénes pertenecerían esas empresas? ¿Quiénes serían los altos dignatarios o administradores de esas empresas? ¿Quiénes darían los seminarios? Aquí hay unas interrogantes que sería interesante que lográramos, pues, que se nos responda, ¿no? Porque sí, hay un gran negociado en este tema de los seminarios y es probable, muy probable, que eso sea lo que se está buscando. Aquí nadie se hace de gratis, profesora, ni de buena fe. Lastimosamente eso no es así. Los políticos no buscan el bienestar del país, sino buscan el bienestar del bolsillo. Y yo le digo, si no hay inmiscuido en esos proyectos de ley personas que realmente les interese la educación, definitivamente que ahí no va a haber nada bueno. Entonces, aquí lo que nosotros podemos decirle a los dirigentes gremiales que se han prestado para esta situación es que la historia les va a evaluar, la historia los va a señalar, porque lo que están haciendo es dando al traste de tantos años de lucha, de muchas generaciones, de grandes dirigentes de este país, de educadores, pero que a ellos se les ha olvidado. ¿Por qué? Esa sería la gran interrogante, profesora. Y ojo, profesor Henry, que estamos hablando de que esto levanta mucha suspicacia porque ya nosotros no tenemos que estar bien. Vamos a confiar que esto va para bien. Y vamos a estar vigilantes de la reglamentación porque va para bien. Claro, ¿cómo vamos a estar? O sea, la vigilancia está precisamente en la intención
de la ley. Entonces, es muy cómodo decir eso después de que ya se aprueba la ley, después de que se sanciona y se es auspiciador de esa ley. Entonces, vas a defenderla a capa y espada porque definitivamente pues ya se está comprometido con la defensa de eso. Entonces, ojo, que lo que estamos diciendo aquí es que esta forma como se ha dado y lo que implica esto, habiendo ya una estructura establecida y una organización de la estructura del Ministerio de Educación, los fondos ya están establecidos cómo se tienen que usar. A ver, es lo mismo, este es otro ejemplo, profesor Henry, lo mismo que con la descentralización. ¿Qué ocurrió en el 2015 cuando se da la ley y el decreto 5, cuando el gobierno del señor Varela? ¿Qué dijimos nosotros? Ojo con ese decreto, porque los fondos del Ministerio de Educación se la están pasando directamente a los representantes, a los gobiernos locales. ¿Y a quiénes le rinden ellos? ¿A qué comunidad educativa le rinden informe, ¿sí? Rendición de cuentas del uso de esos fondos? Pero son fondos del Estado que no lo está ejerciendo el Ministerio de Educación, pero se los está pasando a los representantes de un partido, de varios partidos. Pero como ya hemos visto las denuncias, ¿a quiénes se les está dando la mayor cantidad de los fondos de la descentralización? A los miembros del partido gobernante y en medio de una primaria. Entonces, en ese momento nosotros hicimos las denuncias porque definitivamente cuando se hacen este tipo de, digamos, de normas donde se hacen traslado de las partidas, donde el dinero que la entidad rectora tiene que administrar y las está pasando, las está delegando a otra instancia que no rinde cuentas, que no tiene una vigilancia, no tiene controles, definitivamente que esto alarma. Lo mismo este instituto, dice que se tienen que proveer los recursos del Estado. Claro, ¿cuáles recursos del Estado? Además del 4%, que no sé si todavía habrá entre lo que se distribuye en las OCA y entre lo que se distribuye a los gobiernos locales, el 4% todavía da, pero fondos internacionales. Entonces, nosotros reiteramos que esto levanta mucha suspicacia y la posición de la FETEP es hacer estos análisis para que todos estemos en aviso y todos estemos vigilantes y actuar frente a este tipo de normas cuando veamos lesionados nuestros derechos. ¿Por qué? Porque no es que no estamos de acuerdo con que se haga un mejoramiento de lo que es el sistema de formación y perfeccionamiento docente. Pero ojo, ya hemos señalado, ¿la formación de qué depende? De que se unifiquen los criterios de los 17 perfiles. No podemos seguir así. Así no podemos seguir porque cada institución está formando a un docente a lo que considera cada institución. Eso no lo aguanta ningún país ni ningún sistema educativo. Y por otro lado, tenemos tantas instancias que tienen que ver con ese 4% y con el tema de capacitación y perfeccionamiento que uno más que viene a hacer. Uno más que viene a hacer. Entonces, nuestro interés es que sí se mejore el tema de la formación, pero haciéndole desde la raíz, enfrentándolo desde la raíz. Y enfrentando la raíz podemos ir a las ramas donde viene la parte de capacitación y perfeccionamiento, que no es más que aquella preparación que se tiene que dar de acuerdo a los planes educativos, de acuerdo a la política educativa que establece el país. Bien, aquí lo ha dicho la doctora Watcher, Eliana Watcher. Aquí no hay un modelo educativo, entonces ¿a qué políticas públicas va a responder un instituto en temas de perfeccionamiento si no hay un modelo educativo? Primero, así como nosotros como FETEP estamos planteando un modelo salarial, asimismo es necesario un modelo educativo para ver el tema de el perfil de formación del docente y ver entonces los lineamientos. Dirán algunos, bueno, ¿cuándo se va a tener eso? Es que ahí está. No podemos pretender que se van a resolver las cosas por las ramas si en el fondo la raíz no se está tocando. Porque al final lo que quedamos es con los mismos problemas más profundizados, una crisis mayor, pero los fondos se están yendo al bolsillo de alguien. Entonces, y por supuesto, profesor Henry, viene una evaluación que justifica, oye, estos docentes
le hemos estado invirtiendo en perfeccionamiento, en formación, le creamos hasta un instituto y hasta se le está pagando y al final están saliendo deficientes. Bueno, definitivamente hay que sacarlos del sistema. Entonces, todo tiene una correlación y esto no es ningún interés de crear un cuco, ¿verdad? Un monstruo para atemorizar a nadie. No, es que ya a nosotros nos ha sucedido tanto en el sistema que ya nosotros sabemos por qué se hacen las cosas. O sea, no necesitamos más golpes, los golpes que hemos tenido han sido suficientes para que nosotros analicemos. Pues no puede seguirse permitiendo que unos cuantos decidan por la mayoría. Estos temas tenían que haberse discutido, tienen que discutirse desde las bases docentes. ¿Y a dónde se va a parar? ¿Por qué? ¿Por qué no se quiso llevar a cabo la universidad pedagógica desde la fórmula, el proyecto que presentaron los expertos pedagogos, que son docentes que laboran en la escuela normal? Ah, no, se salió por otro lado. Y este proyecto también fue apoyado por algunos dirigentes magisteriales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si no se está respetando la ley orgánica en los procesos para hacer todo este tipo de proyectos y aprobación de proyectos de ley? No puede seguirse actuando de esta manera, profesor Henry, porque van a profundizar la crisis más de lo que ya está. Y esto, por supuesto, que lo que hace es que los problemas sean mucho mayores y más difíciles de resolver en el tiempo. El resuelto 1169, profesor Henry, del 2 de agosto del 2006, es el que aprobó, el que desarrolla, reglamenta lo que son los organismos capacitadores llamados OCAS. OCAS. Entonces nosotros estamos haciendo nuestro papel de advertir frente a este tema para que podamos de esta forma analizar mejor la situación a la que nos vamos a enfrentar, porque somos nosotros los que vamos a estar en medio de todo lo que ocurra, y al final, pasado el tiempo, nadie se acordará de quién se tomó la foto y quién estuvo auspiciando o quién estuvo siendo cómplice de la aprobación de un proyecto de ley o de la sanción de un proyecto de ley. Ese es el asunto aquí. Entonces, no se puede seguir aprobando cosas o siendo parte de algo que realmente permite, profesor Henry, que se establezcan digamos, las bases para lo que se requiere finalmente para acabar con la estabilidad del docente panameño. Y profesora, como usted dice, nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, la clínica del docente, sí, que fue una exigencia de una lucha. Ajá. Nuestra. ¿En qué terminó esa clínica del docente? Pues terminó en que se nombraron doctores para que se atiendan las personas que trabajan en Cárdenas. En eso terminó la clínica del docente, por la que tanto nosotros luchamos. Igual también, no sé si recuerdan la defensoría docente, del docente. Correcto. Por cierto, existe la defensoría del docente. La pregunta es a cuántos docentes ha defendido, ¿no? Y un gran dignatario de uno de los gremios más preponderantes es el que creo que todavía está allí, ¿no? Entonces, eso es solamente dos ejemplos de que los gobiernos, cuando quieren, tergiversan lo que, bueno, se ha exigido con tanto esfuerzo en la calle. Cuando hay dirigencia que se presta, pues, a no dar seguimiento a las exigencias que se han dado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, compañeros y colegas, a nivel nacional, con este proyecto de ley 815, con la evaluación docente, con el tema de la posible, pues, cambio del decreto 100. Son situaciones que tenemos que poner bajo la lupa, porque simplemente está en juego nuestra estabilidad docente. No es que no queremos los cambios, claro que los cambios tienen que hacerse, pero debe hacerse desde la perspectiva en la que todos participemos, como lo establece la Ley Orgánica de Educación, con asambleas pedagógicas, donde se discutan los problemas y de allí salgan las soluciones, con pilotajes, donde se pongan a prueba las decisiones tomadas y se verifique que son efectivas para el sistema educativo. Profesor Henry, artículo 12 de este proyecto, los sabáticos, ¿no? Teórico-prácticos. Pero aparte de eso, acompañamiento en prácticas de aula para perfeccionar el proceso de enseñanza, aprendizaje
mensaje del educador que podrán ser dentro o fuera del instituto o ambos. Acompañamientos en prácticas en ambientes escolares para las distintas funcionalidades del sistema educativo para perfeccionar el desempeño del personal involucrado. Los ambientes podrían ser dentro o fuera del instituto o ambos. Entonces, aquí estamos viendo claramente, dice aquí los mecanismos operativos. Entonces, ojo con esto porque están refiriéndose al desempeño, están refiriéndose al proceso de enseñanza-aprendizaje y definitivamente que entrar un tercero, un cuarto, en estos espacios que ya están determinados, quiénes lo hacen y cómo debe hacerse, que debe mejorarse, por supuesto, debe mejorarse, pero no se ha hecho. Entonces, no se ha hecho eso, que es base fundamental, ¿sí? Las supervisiones, tanto de los directores como de los supervisores de zona, entonces va a permitir que un tercero entre al aula escolar en el tema del desempeño. Por eso es que se escucha bonito y pareciese totalmente inofensivo, pero estos son los golpes suaves que se dan en las administraciones. Cuando usted ve que algo parece una panacea, parece inofensivo, téngale más temor, porque precisamente allí, detrás de esto, es donde hay la verdadera intencionalidad de un daño pues grave o de una lesión a derechos. Entonces, profesor Henry, esto es muy importante. Para ir finalizando, profesor Henry, nos hemos extendido bastante, pero es que vale la pena estos temas porque es importante que los compañeros puedan aprovechar estos análisis que hacemos. Y no es que nos creemos dueños de la verdad, es que estamos haciendo análisis desde una perspectiva que no se tiene en estos momentos. Y eso es necesario. En todo tipo de procesos que se implementen nuevos, es necesario tener una perspectiva que nos permita tener una mayor claridad. Profesor Henry, en medio de todo esto, pues hay unas fundaciones que han estado llevando a cabo unas supervisiones de lo que son los kioscos escolares. Y entonces, allí está lo que es el movimiento, lo que es el movimiento de alimentación saludable. Ellos están haciendo unos monitoreos, porque este tema de los kioscos escolares en algún momento estuvo en los medios de comunicación y eso fue un boom y después ¿ves? Todo es así. Se crea en un momento y después se abandona y nadie le da seguimiento, no hay evaluación, no hay supervisión de estos procesos. Entonces, ellos han estado haciendo un monitoreo para el cumplimiento de la Ley 75 del 2017, y esto es importante, porque hay una serie de indicadores que nos están poniendo en rojo los números. Dice que el 30 al 35% de la población infantil presenta sobrepeso y obesidad. Entonces, esto es un porcentaje muy preocupante, cómo se están alimentando nuestros niños en las casas y en las aulas de clase. Y ojo por el tema de los contenidos, de las azúcares y demás, que tienen una reacción inmediata en el comportamiento de las y los estudiantes. Esto vamos a desarrollarlo en otro momento, pero no quería dejarlo pasar porque se estuvo haciendo algunos señalamientos, algunas advertencias por parte de este movimiento que busca pues precisamente garantizar lo que es una vida saludable, una alimentación saludable, y eso es importante que lo haya, que haya quienes se ocupen de esto, y a nosotros nos tiene que preocupar también porque aquí hay derechos humanos también que se lesionan. Entonces, profesor Henry, finalmente, rapidito, de mi parte, hoy estuvimos con el Comité Unidos por el Agua de Santa Fe por el tema del abastecimiento. Hay un grave problema, no está llegando el agua a las viviendas en Santa Fe Cabecera, en el corregimiento Cabecera. Entonces se ha creado este comité hace más o menos un mes, se han hecho algunas reuniones, algunas autoridades no asistieron a estas reuniones y hoy se estuvo haciendo un piqueteo, hoy 31 de mayo, compromiso que se adquirió el 25 de mayo, y bueno, hoy se estuvo tratando de obtener algunos compromisos de estas autoridades para poder llevar a cabo pues lo que es la demarcación, la identificación y demarcación de las fuentes de agua que están cerca de lo que es el Parque Santa Fe y que están siendo ocupados por personajes de familia en la provincia de Veragua,
y que autoridades antes han permitido que ocupen estos espacios que son parte del parque y que son parte del IPT Alto de Piedra. Un tema bastante, digamos, complejo y que tiene que ver no solamente con el abastecimiento del agua, sino la garantía de que las fuentes se puedan mantener para adelante. Así que es un tema para trabajar interinstitucional. Mi Ambiente, Salud, el IDAN, ANATI, la Alcaldía y bueno, el Ministerio de Educación también. Entonces, quería pues dar esa información porque hemos estado pues en estos temas, en estas acciones hoy, y también pues lo que es la carretera nacional Santiago-Santa Fe, que según la ministra, pues la viceministra, perdón, de Obras, la señora Frías, de Obras Públicas, este viernes se va a estar subiendo lo que es el pliego de licitación. Ojalá y se cumpla con lo que se comprometieron hoy, y ojalá esta no vaya a ser una carretera que luego le estén recortando las aceras, le estén recortando las cunetas y queda como cualquier otro proyecto. Pero vamos a estar vigilantes de esto, hay toda una comunidad organizada frente a esto, y como parte docente que trabajamos en el área, hemos estado también vigilantes de esto. Claro que sí, Rosy Morales y también Cáceres, que nos han estado compartiendo los temas, el asunto pues de los sábados y domingos, y también el tema de los pagos a los docentes que estaba tratando el profesor Henry. Gracias por sus comentarios, gracias, porque esto alimenta pues lo que es el programa. Profesor Henry. Bueno, sí, profesora, ya para terminar, pues tenemos, quiero referirme sí rápidamente a lo que nos dijo del tema de la alimentación, los kioscos escolares. Es una lástima que sean las ONG, aunque felicitamos a esta ONG por su labor, pero es una lástima que quien tiene la función, que es el Ministerio de Salud, y también pues la Dirección de Nutrición de Meduca, no hagan su función, donde deben estar permanentemente en los kioscos escolares viendo qué es lo que se le da a nuestros estudiantes, y sobre todo el precio, la calidad y la falta de frutas, y bueno, todo lo que se exige, pero que al final no se cumple porque no hay un seguimiento a estos kioscos escolares y que efectivamente hacen un gran daño a nuestra población estudiantil. Eso por una parte. También quería referirme, pues hemos estado esta semana tratando temas, profesora, un tema en una escuela de acá del este de Panamá, relacionado a los directivos. Pues sabemos que hay esta limitación de funciones, hay discrecionalidad de parte de los directivos, y esto, cuando existe esta situación, porque el funcionario público solo puede hacer lo que la ley establece, cuando no lo hace, entonces pues raya en la discrecionalidad, raya en la limitación de funciones, y queremos felicitar a esos compañeros que pues pidieron la asesoría de FETEP y que tenemos conocimiento de que han logrado su objetivo de ser escuchados y tener la mediación. Pues lastimosamente también tenemos que denunciar que estos directivos y propio personal de Meduca Cárdenas impidió pues que FETEP estuviera como mediador también, representando gremialmente a los docentes, algo que está prácticamente fuera de orden, porque todos los docentes tienen derecho a su representación gremial como trabajadores que son. Así que hacemos ese llamado de atención al Ministerio de Educación, a la ministra, para que le haga también su llamado de atención a estos directivos. Y bueno, será que no quieren ver a FETEP por ahí, por ningún lado, ¿no? Pero nuestra función es estar con los compañeros y acompañarlos, darles la asesoría para que al final logren sus objetivos. Entonces, y también se me había pasado, profesora, en el tema de nutrición, hay una denuncia que lo que son las bebidas, la leche, tiene tiene un aditivo que se llama carragenina, y este aditivo hace daño a la salud de quienes lo consumen, porque cuando se toma demasiado, sea acumulativo en el cuerpo, produce algunos efectos secundarios. Entonces, este es un tema que hay que ponerle atención también, porque puede causar problemas estomacales a nuestros estudiantes. Así que son situaciones que nos parece que el propio Ministerio de Educación, a la hora de hacer estas compras, tiene que ver qué es lo que tienen como aditivo, porque se trata de darle alimentación a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, y no de atentar contra su salud. Así que agradeciendo pues, compañeros y compañeras a nivel nacional, a todos los que nos han acompañado y los que nos acompañarán en este live cuando lo
usted lo vea en sus redes sociales, pues le agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Y recordamos que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Que se pierde. Hasta luego. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos los que en estos momentos pues entran a sintonizar nuestro programa Defensoría Laboral del Docente o Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, la FETEP. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa semanal que busca pues siempre hacer ciertos análisis o hacer análisis de ciertos temas en compañía con el profesor o del profesor Henry Barrera. Así que bienvenido y bienvenida a este programa de la semana en el cual vamos a estar analizando pues temas educativos y también temas sociales en los cuales pues hemos estado allí dándole seguimiento muy importante, sobre todo porque estamos a la terminación de lo que es el primer trimestre, ¿verdad? Entonces, un primer trimestre que definitivamente pues ha tenido muchas aristas, ha tenido muchas dificultades por el tema de las condiciones de los centros educativos y eso por supuesto que dificulta el proceso para los estudiantes aprender. Buenas noches, profesor Henry, ¿cómo está? Saludos. ¿Cómo no, profesora Yadira? Buenas noches, saludos a todos los compañeros y compañeras que siguen fielmente este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Una semana más y muchos temas, profesora, muchos temas que comentar. Así que saludos a todos, compañeros y compañeras a nivel nacional. Cómo no, saludos, profesor Henry, gracias por siempre pues, estar en esta disposición de poder analizar estos temas. Importante para nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, el poder abordar temas educativos y el poder abordar temas de tipo social. En este caso, porque el tema el asunto de los derechos humanos, profesor Henry, está presente en todo, y tenemos un Estado que lesiona constantemente los derechos de las personas, sobre todo las personas que van a buscar en una institución pública pues algún tipo de respuesta o algún tipo de solución a sus problemas. Entonces, estamos frente a un Estado que lesiona los derechos humanos. Entonces, un Estado que lesiona los derechos humanos, definitivamente que no puede llamarse democrático. No puede llamarse democrático porque la democracia es un proceso en el cual el pueblo tiene un poder de decisión y en el cual el pueblo pues puede opinar y participar en la solución de los problemas. Entonces, profesor Henry, estamos diciendo esto porque en los temas educativos estamos a la terminación, en primer tema, lo que es la terminación de este primer trimestre. Está pues algunas denuncias que se están haciendo sobre el manejo en las comisiones de selección y también está el tema de la alimentación en los centros educativos, así como también la recién sanción de la ley 815 que dicta los nuevos lineamientos para lo que es el perfeccionamiento, lo que es la capacitación, lo que es la formación del docente panameño. Entonces vamos a hacer un análisis, profesor Henry, de varios de estos temas, y en el ámbito social, pues, todo lo que tiene que ver con la problemática del agua, el tema del ambiente, algunas acciones que se han estado llevando, pues, esta semana, precisamente, pues, el día de hoy, sobre todo, pues, en el área norte, el área de Santa Fe, que hoy estuvo, pues, en la ciudad de Santiago. Así que, profesor Henry, le damos la oportunidad para que usted, pues, inicie con este análisis del tema de la terminación del primer trimestre del 2023. ¿Cómo no, profesora Yadira? ¿Cómo no? Bueno, múltiples situaciones en los diferentes centros educativos